Muy bien, pues vamos a dar inicio a esta sesión informativa del Diplomado de Clínica Psicoanalítica Contemporánea que tuvo a bien pensarlo y organizarlo y coordinarlo Jonathan Rancel, que está aquí presente, el cual te agradezco, Jonathan, la propuesta que también IMAC amablemente tuvo en arropar este proyecto que esperemos que sea un éxito y que parece que sí está haciendo. Muchas personas están interesados en estos temas y no es para menos, son temas contemporáneos, temas que están aquejando la clínica contemporánea para el psicoanálisis y que, bueno, como muchos de los que estamos metidos en estos temas lo sabemos bien, la psiquiatría tiene su respuesta práctica y pragmática, ¿no? Entonces, para el psicoanálisis está siendo un reto y me parece que eso es lo maravilloso del psicoanálisis, ¿no? Que puede confrontar y enfrentar esos retos que la sociedad contemporánea le presenta al clínico, al psicoanalista que decide iniciar su consulta, ¿no? Entonces, pues me parece un tema sumamente importante, sumamente relevante. Pues agradezco a los que se conectaron amablemente y a los que vayan a ver la grabación, que vamos a compartirla por ahí redes sociales y demás, para que estén informados de qué va este diplomado, se animan a inscribirse y bueno, además la planta docente es de lujo. Por ahí tenemos al doctor Gerardo Ábalos, a doctor Víctor, a maestro Mayel, el propio Rancel, ¿no? Que está también ahí presentando, la maestra Mitzi, el maestro Alberto, una serie de colaboradores muy importantes y muy versados en estos temas, especialistas en estos temas, cada uno colocado por su especialidad, ¿no? Entonces va a estar muy interesante. Ya, Jonathan, nos explicarás de qué va este diplomado y nos darás la luz verde para iniciar. Y bueno, también que nos ayuden a compartir la información. Síganos en redes sociales, en Invención de la Mente. Síganos en WhatsApp, en Facebook y en YouTube, ¿no? Donde subimos los videos para que nos ayuden a compartir esta información e inviten a sus amigos, conocidos, familiares y todos los que estén interesados en el tema y además también todos los que sean clínicos que deseen actualizarse, formarse en estos temas que, por lo que me platicabas, Jonathan, pues son temas que no están siendo tan trabajados, ¿no? Digamos, por muchas instituciones de psicoanálisis y que son, digamos, es nuevo esta temática, este diplomado, es casi así de, de estas fechas necesarias, ¿no? Bueno, pues con esto yo te doy nuevamente la más cordial bienvenida, Jonathan, bienvenidos a todos y con esto también te agradezco por el proyecto, Jonathan. Dejo la palabra para que nos expongas de qué va esto, nos enamores de este diplomado y bueno, Jonathan, te dejo el micrófono. Gracias a todos, bienvenidos y estamos en contacto. Excelente día. Muchas gracias, Gustavo. Un saludo a quienes están conectados y a quienes nos van a ver en la grabación, que es fundamental, ¿no? También. Bueno, le comentaba precisamente a Gustavo que hiciéramos esta sesión informativa o pequeña clase, reunión, acercamiento, debido a que, bueno, es importante que ustedes también sepan a voz viva lo que van a estar viendo, lo que se va a explorar en este diplomado. Me parece que es un diplomado un poco largo, em, pero fundamental que sea en este tiempo. Son 8 meses, terminamos en febrero del 26, pero ¿por qué se estructura el diplomado de esta manera? Y iniciamos con los 4 discursos que propone Lacan. Eh, es importante porque la sociedad en la que hoy nos encontramos envueltos, en la que nos desenvolvemos, por supuesto, también, estamos cruzados por estos 4 discursos, ¿no? Pero principalmente la situación capitalista. Un sentido que, si bien es de economía, si bien es de política, si bien el Estado tiene que influir demasiado en este modelo, es un modelo en el que nos desenvolvemos nosotros como sociedad. Y por supuesto, como profesionales de la salud mental y que ejercemos el psicoanálisis, ¿no? O quienes están interesados en el psicoanálisis. El psicoanálisis desde esta vertiente hace una crítica hacia
la postura que el sujeto comienza a ocupar, el lugar donde se le posiciona al sujeto, ¿no? Hace poco, precisamente, estando en una plaza comercial, veía a un joven, yo creo que unos 18, 19 años, muy interesado en sacar su primera tarjeta de crédito, ¿no? Muy inclusive emocionado por el consumo, por comprar el nuevo iPhone, me parece, alcancé a escuchar de su parte, ¿no? Y entonces él iba muy emocionado por esta situación del crédito, por pertenecer, ¿no? A un grupo precisamente de su edad. Pero a simple vista se diría que es normal y ese es el gran problema de hoy en día, normalizarlo. Precisamente hacer normal la situación como las que me tocó ver, precisamente. ¿Y qué pasa con esto? Que bueno, cuando llegan a consultorio, cuando llegan a trabajo clínico, resulta de que pues están trastocados, están atravesados por todas estas partes. Hay un empuje, una necesidad fuerte de tener que pertenecer a estas situaciones, ¿no? Es como si el sujeto buscara su pertenencia. Si no está dentro de este campo, si no está envuelto en esto, entonces no tiene una pertenencia. Y poco a poco se va viendo que produce una angustia, ¿no? Que posteriormente desencadena otras situaciones en el propio sujeto. Y precisamente esto es lo que vamos a estar viendo en el diplomado. Pequeños ejemplos, pequeñas situaciones que hoy en día vivimos en nuestra cotidianidad, pero que cuando están en consulta, cuando llegan al consultorio y uno los está escuchando, resulta que están muy atravesados, resulta que se aparece esta angustia y resulta que el síntoma que se está elaborando ahí, que comienza a desencadenarse, es múltiple, ¿no? De ahí proviene el segundo módulo, que es la constitución psíquica, a partir de mamá y papá. Bueno, eso es inevitable que no lo brinquemos, porque son los padres quienes también hacen esta herencia, ¿no? Esta herencia de la pertenencia a estos modelos que ellos propiamente ya están envueltos y que el hijo va a nacer, este nuevo sujeto nace y empieza a constituirse a partir de ello. Sabemos que las transferencias, tanto paternas como maternas, van haciendo la constitución psíquica de este nuevo sujeto. De ahí pasamos a algo que es un poco, diría yo, más clínico, lo que es el acting out y el pasaje al acto. Son dos situaciones muy diferentes que precisamente el paciente, el analizante, cuando está en el consultorio, en su consulta, hablando, se producen, aparecen, ¿no? Y es importante que podamos detectar las grandes diferencias que puede existir entre el acting out y el pasaje al acto. No es lo mismo producir el acto, no es lo mismo que el otro actúe, que responda inclusive a la demanda que cree que se está haciendo saber, que un pasaje al acto, ¿no? Que literalmente es comenzar a sintomatizar en el cuerpo, en la realidad, lo que padece, ¿no? Para encontrar una salida a estos síntomas o a este síntoma ya constituido. De ahí hacemos el cuarto módulo, que es la introducción al goce, y que si bien es un módulo y que tal cual se agrega la palabra introducción al goce, em, se le agrega esto porque el goce en sí es, vaya, prácticamente un seminario, ¿no? De Lacan y su obra extensa hace una exploración profunda a esta situación del goce. Pero es importante, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la diferencia fundamental entre lo que puede ser el deseo y lo que es el goce. Hoy en día la sociedad se encuentra envuelta en el goce continuo. Está este empuje, este sin límite, y entonces lo que prevalece es el goce. No sé si hasta aquí llevamos 4 módulos que les voy desarrollando. Tengan alguna pregunta, eh, no sé, inquietud que gusten hacer los que están presentes, conectados.
les pido de favor que se sientan con total comodidad de poderme hacerlo saber. Y si no es el caso, pues continuar con la situación de los módulos. ¿Va? Me parece que no. De ahí viene lo que es la clínica de los bordes, la diferencia entre neurosis y psicosis, que es fundamental. Propongo que veamos y que se introduzca también este módulo porque usualmente se encuentra la situación de que a veces no se sabe diferenciar eh, el síntoma neurótico, el síntoma de psicosis y qué es necesario. ¿Por qué? Porque los módulos que provienen, bueno, es la clínica del vacío, que sería el módulo 6, dirigido a la toxicomanía. Eh, esta situación, esta clínica, puede tanto ser de un psicótico como de un neurótico. Y por eso es importante que sepamos esta diferencia, para saber cómo guiarnos, ¿no? Que tengamos este mapeo, esta brújula y poder ir llevando un trabajo clínico muy diferente, que nos sirva a nosotros y por supuesto que le sea benéfico también a quien está yendo a análisis. El módulo 7, que es clínica de la anorexia y la bulimia, que de igual manera es fundamental, se presenta en el cuerpo, el vómito, la situación del no querer comer, todas estas situaciones que van marcando al sujeto. Ahora es importante aquí, estadísticamente, la bulimia o la anorexia se presenta más en la mujer, en el cuerpo femenino. Es quien lo presenta más, ¿no? Y por último tenemos la clínica del cutting. ¿Por qué cierro con la clínica del cutting? ¿O por qué se propone, mejor dicho, cerrar con la clínica del cutting? Porque si bien es una práctica que se ha hecho desde años atrás, es algo que está teniendo una relevancia ahora muy diferente. Eh, Pareciera que el cutting ya en propio es la marca del nombre, el posicionarse de alguna manera. El, es más allá del poder sentir, es el sentido de poder ser visto, de poder ser posicionado y de estar nombrado. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las propuestas, esto es lo que se propone del diplomado a grandes rasgos. En un momento. Y que bueno, les traigo un pequeño caso clínico, precisamente, la verdad, esta sesión informativa no pretende que sea más allá de una hora. Y se los voy a comentar brevemente para que vayamos viendo y entretejiendo precisamente la importancia del desglose del diplomado. Llega un adolescente a consultorio, por supuesto, ya había venido de sesiones terapéuticas anteriormente, me parece que había durado 8 meses con su primer terapeuta o su primer psicólogo y llega delgado con, vaya, unas prendas grandes, ¿no? Inclusive desalineado, eh, con ciertas situaciones eh, en su físico no propias para alguien de su edad y que inclusive me había mencionado que no había dormido, ¿no? La ausencia del sueño era algo permanente, pareciera. Y entonces en la primera sesión, en la primera entrevista, eh, estando ahí, me dice la siguiente frase, ¿no? Es que yo no quiero que tú me digas que vale la pena vivir. Yo quiero vivir, pero ya estoy cansado de que me digan que vale la pena vivir. A partir de esta frase, a partir de este contenido, era más una situación de estar harto, de tener que escuchar el deseo inclusive del anterior psicólogo y que por ende la familia le decía que la importancia del vivir, ¿no? Tenía varias parejas, eh, podría involucrarse una semana con alguien, a la siguiente con otra persona, en la misma semana tener una situación sexual con ambas personas, cambiaba de pareja y demarcaba como novio a diferentes chicos,
Y decía que para ella eso era el amor, ¿no? Eso implicaba el amor, poder estar presente para el otro. Y bueno, conforme íbamos avanzando, eh, resultaba que ella padecía cutting, eh, tenía diferentes cortadas en el cuerpo, en los senos, en el abdomen, en el antebrazo, pero fundamentalmente tenía los cortes en los tobillos y en los muslos, ¿no? Y en las pantorrillas. Era ahí donde más se producía el corte. Y este corte contenía en sí iniciales. Podía ser la inicial de un chico que le había gustado, posteriormente la inicial de otro chico en los senos, en el antebrazo aquel chico que no le había hecho caso, ¿no? Y conforme avanzábamos el trabajo clínico, resultaba de que las iniciales que ella elegía era una situación donde se iba formando su nombre. Poco a poco iba dándole sentido a su nombre en su cuerpo. Resultaba que al estar con diferentes personas, era una manera de reencontrarse o encontrarse, de poder pronunciarse, ¿no? De poder decir, estoy presente. Conforme íbamos avanzando en las sesiones, poco a poco fue cambiando su estado de ánimo, fue hablando un poco más, pero resulta que comenzó a tener, ahora se traslada el cutting y se transforma o se cambia, mejor dicho, hacia la situación del alimento. No quería comer, si comía, comía muy poco. Cuando recién llegó conmigo, comía bien dentro de lo que cabe, ya no comía, vomitaba continuamente. Era inclusive una pelea continua con quien cuidaba de ella. Y me decía, es que qué sentido tiene que esté comiendo. No soy atractiva, soy gorda, eh, no hay quien me vaya a querer, ¿no? No hay quien me vaya a nombrar. Y esta parte, esta frase cuando dice, no hay quien me vaya a nombrar, resulta que ahí me doy cuenta de que se hace presente el síntoma de otra manera. Y entonces empezamos a trabajar precisamente esta situación del físico. ¿Para quién no iba a ser atractiva? ¿Para quién no iba a estar presente? Eh, ¿Por qué esta importancia hacia la ausencia del otro? Fuimos avanzando y conforme íbamos avanzando, llega aquí una situación fundamental. Los problemas alimenticios se cruzan, y digo se cruzan porque una pareja que consumía le invita a consumir y entonces ella comienza a consumir. Me parece que solo era marihuana en esos momentos y ella empieza a consumir la marihuana. Pero conforme empieza a consumir, reaparece la situación del cutting, solo que esta vez era visible, ya no buscaba ocultarlo, ya no buscaba ocultar estas cortadas. Y poco a poco, avanzando y teniendo ya estos tres síntomas, bueno, estas tres características, resultaba que la marihuana era el alimento, porque para ella era tragar y devolver. Ella inhalaba y exhalaba. Y entonces para ella era el sustituto del alimento. Ya no necesitaba más, pero necesitaba ser vista, ser nombrada de alguna manera, que su nombre tuviera cierto valor. Y entonces comienza el corte donde pudiera verse. Ya no son situaciones de letras, simplemente son ciertas cortadas. Y poco a poco, conforme vamos avanzando, ella logra desprenderse de esta pareja, de este chico que la invitaba a consumir. Cuando logra eso,
evidentemente pasa por una situación de duelo, pero el consumo va disminuyendo y comienza a alimentarse. Y poco a poco deja de tener estos cortes. Poco a poco comienza a tener un semblante diferente, a dormir un poco más. Y aquí algo que me gustaría agregar para ustedes y que fue importancia para mi orientación es que en la tercera sesión ella menciona que hay un vacío dentro de ella. Y es importante porque vamos a ver la diferencia entre una falta y el vacío. En la falta, por supuesto, sabemos que aún hay algo, falta un algo, ocupa un espacio, pero la situación del vacío es muy diferente. No hay una falta ni siquiera. Poco a poco, conforme fuimos avanzando, ella me dice lo siguiente, y es la última vez que yo la veo porque decide ya no continuar. Ahora sé la importancia que tiene la vida para mí y sé que hay una persona que se preocupa por mí y la quiero enorgullecer y enorgullecerme a mí. Y esa es la última frase que me dice en la sesión y es su última sesión, por supuesto. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que ella tenía problemas con mamá y papá. Habían pasado por un divorcio y en esta pelea del divorcio realmente ella queda fuera, queda desmarcada, descolocada. Y no pertenecía ni a mamá ni a papá, porque ni uno ni el otro la quería. Decía que tenía que rogarle a papá para poder tener su atención. Y decía que tenía que estar con varios chicos porque solo así su madre le prestaba la atención necesaria. Pero entre esto, ella no sabía quién era, no sabía hacia dónde ir, había una falta del nombre. Y por supuesto también habían ciertas ausencias. Había un padre, sí, pero se presentaba una ausencia. Había una madre, por supuesto, pero también se presentaba una ausencia. Y hoy en día es con lo que nos encontramos, con las maternidades y paternidades ausentes. En la realidad pueden estar, pero hay una ausencia. Hoy llegan a los consultorios y se presenta esto también. Y ese fue la pequeña viñeta clínica que les puedo compartir por ahora. Viñetas que estoy seguro que los profesores de cada módulo les van a impartir, les van a compartir, para que ustedes también tengan este acercamiento clínico y no solo teórico. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda que quieran hacer? Caro, Eva, Teresa, Ángeles, algo que gusten preguntar, agregar. ¿No? Adelante, Ángel. Bueno, estoy en un pecero y hay mucho escándalo. Y además entré tarde, pero es muy interesante lo que acaba de plantear y me gustaría saber cuántos años tenía la viñeta clínica que nos acaba de contar. Tenía 17 años. Excelente, doctor. Como lo planteo y me parece que es muy interesante el proceso del psicoanálisis para el desarrollo de cualquier ser humano y en este tema en especial. Muchas gracias, Ángeles. Sí, tenía 17 años. Precisamente estaba en este túnel de la adolescencia, en este proceso que ya se le conoce, o le llamamos nosotros adolescencia, y que es importante también para este diplomado la adolescencia. Pero les reitero, ya cada profesor a su módulo irá dándole su forma y su sentido con
con la teoría que les vayan a ir compartiendo y que, por supuesto, IMAC les hará llegar, ¿no? Conforme ellos no la vayan indicando. ¿Algo que les gustaría agregar? ¿Alguna curiosidad? Adelante, Caro. Bueno, pues primero que nada agradezco la oportunidad de escuchar este esbozo con relación al seminario, al diplomado. Y bueno, difiere un poquito de lo que mencionabas al principio sobre que es un diplomado un poco largo. A mí me parece apenas suficiente para explorar estos temas, ¿no? Y eso, explorarlos muy, muy por encima, creo que es sumamente importante que sigamos preparándonos todos los especialistas en salud mental, pero creo que en específico en psicoanálisis, porque es el momento de defender el psicoanálisis, como mencionaba Gustavo, ¿verdad? Sí, como mencionaba Gustavo al principio, en esta crisis en la que nos encontramos, en esta aparente lucha de poderes, ¿no? Entre la psiquiatría y el psicoanálisis o la psicología. Y me parece que es un buen momento para seguirnos preparando, además de hacer frente también a tanta propuesta, vamos a decirlo de esta forma. Yo, la verdad, lo dejo muy entrecomillado, ¿no? Al hablar de los coaches, al hablar de todas estas serie de reuniones o es que no sé cómo llamarlas, la verdad, pseudopsicología, francamente la llamaría yo un poco. Creo que tenemos que adentrarnos más a la exploración del psicoanálisis, no solamente de Freud, de los postfreudianos, sino por supuesto de Lacan, que él hace todo este cambio de paradigma y nos da esas posibilidades de explorar estas nuevas sintomatologías que se presentan en el día a día en la clínica, ¿no? Como bien lo exploraremos en el diplomado, el tema de la corporeidad, ¿no? No nada más el consumo de sustancias, no nada más la preocupación excesiva por el cuerpo, por la delgadez, por el no introducir o sí introducir el alimento. Bueno, es tan complejo este tema de las autolesiones, ¿no? Y cómo se entrelazan todos estos temas, cómo uno va llevando a otro y cómo lo vamos viendo en la clínica, que hablan de un posible intento de suicidio, de posibles voces que gritan y que a la vez, como decía la paciente, me pareció muy ilustrativo, como dice la paciente, no quiero que me hables del deseo de vida, porque el deseo de vida lo tengo, quiero elaborarlo en mí. No quiero mirarlo en los otros, quiero elaborarlo dentro de mí y salir del goce, ¿no? Es todo un reto la clínica y me parece muy enriquecedor que se hagan este tipo de diplomados y tan accesibles. Así es que agradezco tanto la propuesta que nos están haciendo, la propuesta académica, como esta pequeña conversación. Gracias. Gracias a ti, Caro. Muchas gracias por tus palabras. Y es muy cierto lo que mencionas, ¿no? Hoy el psicoanálisis se enfrenta a todo un reto y principalmente aquí en México. Hace poco lo hablaba con Gustavo aquí presente, ¿no? En México fundamentalmente parece que se ha formado una situación ahí muy, muy extraña, donde se ignora que hay más allá de la teoría clásica que nos es fundamental, sí, pero que hay más allá. Francia, Italia, eh, por supuesto, han tenido estos trabajos que han llevado al psicoanálisis más allá de lo clásico, que han permitido problematizar por lo que hoy se pasa, ¿no? Inclusive por ahí deberá de aparecer en mi módulo, vamos a verlo un poco, el adulto que tiene los comportamientos de adolescente, ¿no? Pareciera que es un retorno hoy ya también en la sociedad, tener este retorno a características adolescentes que cuando están en consulta
comienzan a producirse. Y es importante ver el por qué, tener una brújula, un mapeo que nos permita ampliar estos panoramas. Entonces, sí, fundamental. En cuanto a la psiquiatría, bueno, no se diga más, la situación de posicionar al paciente para ellos, ¿no? Resulta de que pues, ya no es ni siquiera por cómo lo nombran los familiares de nacimiento, sino que ya es el diagnóstico propiamente. Y que también se llega mucho a psicoanálisis con esta idea, ¿no? De me presento y soy esta situación. Bueno, ¿por qué? Porque el psiquiatra me dijo que puede ser así, ya está, ¿no? Entonces, también este diplomado les va a permitir tener estas herramientas para poder saber cómo descolocar eh, esta situación del diagnóstico como nombre y posicionar al sujeto en su propio nombre y dar una revisada a su historia, porque sabemos que el psicoanálisis en sí mismo es investigación. Investigamos nosotros, no hacemos test, no tenemos estas herramientas que la psicología maneja, nosotros hacemos investigación. Y a partir del discurso que hace nuestro analizante o nuestro entrevistado, vamos nosotros desmenuzando, deshebrando lo que pudiese o no pudiese haber ahí. Y por eso es fundamental que hoy, aquí en México, por lo menos poco a poco empecemos a dar este paso de tener herramientas más actualizadas, de tener un enfoque más actualizado y de entender que hoy el tiempo en el que nos encontramos en esta contemporaneidad requiere una crítica también, un estudio a lo que se está haciendo, tanto marketing como Estado, lo que están produciendo y hacia dónde se está empujando a la sociedad y al sujeto. Siempre va a ser fundamental. Así que no sé si tengan algo más que agregar, una viñeta que gusten hacer, vaya, una pregunta inclusive, aún que esté ahí flotando, por favor háganosla saber. Y bueno, igual algo que les gustaría, no sé, a lo mejor como que a futuro se trabaje, ¿no? Porque también es importante para IMAC poderlos escuchar y también saber hacia dónde focalizar nuestros proyectos educativos. Entonces, si no tienen algo más por agregar, algo más que decir, por hoy podríamos terminar aquí. Les agradezco que asistieran, que se conectaran. Gracias por su atención, por su escucha. Los esperamos muy emocionados en el diplomado. Iniciamos en junio, es correcto. Y bueno, que aprendan demasiado, pero sobre todo que en esta escucha también nos permitan escucharles, porque es fundamental. A partir de lo que ustedes nos vayan diciendo, a partir de estas opiniones, de estas críticas, de estas sugerencias y de estas preguntas, es fundamental para nosotros poderles entregar aún algo mucho mejor de lo que les vamos a dar. Así que nuevamente les hago la invitación. Gracias por estar aquí y espero disfruten este diplomado que se viene en junio. Compártanlo, les pedimos que lo compartan, por favor, para que pues lleguemos a más que quieren estar aprendiendo más sobre esta clínica psicoanalítica. No sé si te gustaría agregar algo más, Gustavo. Pues solamente cerrar, Jonathan, y bueno, agradecerles también a los que se conectaron y efectivamente ayúdenos a compartir este trabajo que estamos haciendo. Y a propósito de lo que dijo Caro y lo que también coincido con ella en esta discrepancia de que es muy poco tiempo, pero justamente tiene la intención de dejar cuestionamientos en cada módulo, ¿no? Cada módulo permite una línea de investigación y bueno, ir formando redes de trabajo, ¿no? Para los que se sumen, los asistentes, los clínicos, ¿no? Pues que puedan compartir experiencias y demás y armar
proyectos a partir de ahí, individuales de estos problemas que efectivamente son contemporáneos y que requieren una atención especializada y una atención pues muy sistematizada, muy puntual y que nos está exigiendo mucho, sobre todo a los psicoanalistas, que pues escuchemos con más atención todavía, ¿no? Pues muchas gracias, Jonathan, muchas gracias a todos y pues, ayúdenos a compartir la información, inviten a sus amigos, colaboradores, alumnos, profesores, exprofesores, todos entramos aquí para informarnos bueno, lo padre de los psicoanalistas, de la mayoría, es que sabemos que esto nunca terminamos de formarnos y esto siempre abre más preguntas, más cuestionamientos y eso es lo rico del psicoanálisis, ¿no? Pues Jonathan, yo cierro con eso y les agradecemos a todos, inmensurablemente les agradece, ahí estamos en contacto, visiten nuestras redes sociales, ahí están todos los datos, mi número de WhatsApp para que yo les mande la información y difundan, sobre todo hospitales, también, ¿no? Que están ahorita pues muy requeridos de esta información, ¿no? Les agradecemos mucho, gracias a Jonathan, a los que se conectaron y gracias a Invención de la Mente por arropar este proyecto. Nos estamos viendo en junio, esperamos verlos por allá, inscritos y bueno, vamos a trabajar mucho y muy interesantes estos temas. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego y los vemos en junio. Gracias. Hasta luego.